bienvenida al compañero Martín Esparza de la nueva Central de Trabajadores, quien también dispondrá de 10 minutos para su intervención. Bienvenido, Martín. Gracias, compañero Luis, por darme la palabra. Compañeras y compañeros que están conectados a través de las redes sociales para este importante foro que se ha convocado para tratar sobre temas que son de carácter general e internacional para la clase trabajadora. El tema de las pensiones en América Latina es un tema que nos ocupa a todos. Primero quiero solidarizarme ampliamente a nombre de las trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las organizaciones que integramos la nueva Central de las y los Trabajadores en México. Viva los logros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta lucha tan importante que están dando sobre lo que nosotros llamamos el despojo de los derechos democráticos conquistados a lo largo de luchas importantes. Saludos, profesor José Cambra. Vamos a continuar acá en México a través de nuestros medios de comunicación, haciendo una difusión de la lucha que están dando. Es heroica, porque como bien lo mencionas, es una lucha por defender los derechos sociales, políticos, democráticos, no nada más de su país, sino de todo el continente americano. En ese sentido, les saludamos a todos y este tema de las pensiones en América Latina, los fondos millonarios y los jubilados pobres, les voy a compartir esta ponencia. El tema de las pensiones en nuestro continente, como en el resto del mundo, está relacionado directamente con el modelo neoliberal que desde 1973 privatizó en Chile el ahorro de los trabajadores en sistemas de cuentas individuales, manejados por los banqueros, y que se extendió al resto de los países, ocasionando que el día de hoy quienes se están jubilando lo hacen con raquíticas pensiones que apenas llegan el 30% de su último salario, impidiendo a millones de adultos mayores tener una vejez digna. Precisamente en Chile, en el 2019, este modelo hizo crisis al salir a las calles millones de pensionados exigiendo la derogación de este modelo que a más de 3 décadas de su puesta en marcha condenaba a los jubilados chilenos a recibir pensiones entre 280 y 406 dólares al mes. Los gobiernos neoliberales, como en el caso de México, dieron manga ancha a las administradoras de fondos para el retiro, las llamadas AFORES, para invertir el dinero de los ahorros en lo que les viniera en gana, sin rendir cuentas a nadie y menos transparentar sus inversiones. Las AFORES ligadas directamente con los banqueros a los que rescató de la quiebra de 1997 mediante el llamado FOBAPROA, que convirtió su millonaria deuda privada en deuda pública que a la fecha seguimos pagando todos los mexicanos. Han acumulado a lo largo de los años millonarias pérdidas ubicadas en letras chiquitas de los contratos como minusvalías. El tema central del debate que han rehuido la mayoría de los gobiernos de América Latina es saber en qué empresas o fondos de inversión y proyectos se han estado invirtiendo los cuantiosos ahorros de millones de trabajadores en las últimas décadas, para hacer un corte de caja entre lo que han ganado y lo que han perdido los ahorradores, en contraste con las fabulosas ganancias de los administradores de fondos de ahorro para el retiro. Hace justamente 4 años, una investigación periodística puso al descubierto la cruenta verdad que explica el por qué el ahorro de la clase trabajadora del continente no ha generado los intereses esperados para ofrecerles pensiones dignas y suficientes a millones de jubilados. Es de verdad alarmante saber que financieras globales como BlackRock se han ido apoderando de las carteras de inversión de las AFORES y otros mecanismos de cuentas individuales en todos los países del continente. En México, por ejemplo, han comprado las carteras de inversión de AFORES como la del banco Banamex, Banorte, y se ha documentado que otras más como Afore Principal, Afore Sura y Profuro han invertido en sus instrumentos financieros llamados Exchange Traded Funds. Debemos mencionar el inmenso riesgo que esto implica porque BlackRock es la administradora de activos más grande del mundo
y se ha ido apoderando de las administradoras privadas de pensiones de muchos países. El problema mayor es que en manos de este vampiro financiero internacional, los recursos de los trabajadores no son invertidos siquiera en proyectos que fortalezcan las economías de sus países o empresas responsables, incluso en el medio ambiente, sino en transnacionales depredadoras y voraces como Walmart, a quien BlackRock ha venido inyectando en los últimos años cientos de millones de dólares para expandirse en todo el planeta. En el caso de México, estas inversiones han favorecido a compañías como Grupo México, de Germán Larrea, empresario que en el ramo minero se ha caracterizado por contaminar ríos como el de Sonora, Bacamuchi, y a los que arrojó 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas, afectando a más de 22,000 personas. En febrero de 2006, y por falta de equipos de seguridad, quedaron sepultados más de una docena de trabajadores de la mina Pasta de Conchos del estado de Coahuila, negándose a su rescate. Ante el colapso social que se avecina por los ejércitos de jubilados que no podrán subsistir con las migajas que les otorgarán como pensión estas administradoras privadas que subsisten cobijadas en el modelo neoliberal, es urgente que las organizaciones sociales de todo el continente, así como sindicatos, establezcamos una estrategia de lucha a seguir para que primero se luche por el retorno de los sistemas solidarios que no perseguían un fin de lucro, sino la jubilación digna como parte de la seguridad social de la clase trabajadora. Y segundo, comencemos a romper esa burbuja de secrecía y opacidad de los gobiernos que ha impedido a la clase trabajadora conocer la ruta que han seguido sus ahorros hasta terminar engordando al voraz capital, recibiendo a cambio pensiones de hambre. Debe conocerse el nombre de aquellos gobernantes y responsables de permitir este saqueo multimillonario que, de acuerdo a Bloomberg, ha permitido a BlackRock llegar a administrar activos bursátiles cercanos a los 10 billones de dólares. Es prioritario hacer campañas de información y concientización a todos los trabajadores del continente para que luchen de manera coordinada y unida por recuperar su derecho a decidir sobre el destino de sus ahorros con el fin de obtener pensiones justas, suficientes y dignas, porque de continuar con el actual sistema controlado por los banqueros y financieras sin escrúpulos, será imposible lograrlo. Sea este foro el inicio de un análisis que nos permita encontrar los puntos de coincidencia para iniciar la construcción de estrategias en pro de un movimiento que luche contra los enemigos en común. Uno de ellos, BlackRock, que ha fortalecido al capital transnacional con el sudor de millones de trabajadores. Es el momento que sin dilaciones comencemos a actuar. Muchas gracias a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañero Martín Esparza. Le solicitamos respetuosamente que comparta con Jorge Herrera o con Luis Bueno el texto que acaba de exponer para incluirlo en las memorias del evento. Hago lo que me indicas, Luis, con todo gusto para que lo tengan en las memorias. Muchísimas gracias, Martín.